podemos hacer, pero vamos a tratar de poco a poco ir consagrándonos un poco más para el Señor Jesucristo. Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 17, si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, y estas señales, dice así su Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús por la oportunidad que usted nos da de cantarle, de adorarle, de glorificarle y por supuesto traer el consejo de su bendita palabra. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en esta mañana a dar este consejo que usted ha puesto en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. En esta hora me gustaría hablar un poco acerca o comenzar, mejor dicho, con estos versículos en donde se da algo que es maravilloso y que de alguna manera todos los creyentes lo hemos experimentado y el que no lo ha experimentado ya dentro de poco lo va a experimentar. Estoy hablando acerca de las promesas que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. El día viernes estuvimos mencionando un poco de eso y hoy me gustaría una vez más animarle para que podamos entender que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. El día viernes mencionábamos que Dios tiene ministerio, Dios tiene dones, Dios tiene talentos para cada uno de nosotros y que basta con que nosotros permitamos que Dios nos utilice a nosotros porque somos su iglesia, somos su pueblo, somos ese real sacerdocio y por lo tanto Dios en nosotros quiere hacer cosas maravillosas. Entonces, cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de sanidades, pues de alguna manera estamos hablando acerca de las señales que deben ocurrir cuando un creyente, cuando un hermano o una hermana le cree a Dios, o incluso una persona afuera que tal vez no asiste a alguna congregación, pero en determinado momento le cree a Dios, entonces Dios se glorifica, porque de alguna manera nuestro Dios dice que si alguien le cree a Él, entonces ocurrirá algo poderoso, algo sobrenatural. Y quisiera traer el título en esta hora y para que nos vayamos adentrando, para que usted pueda entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar. El título en esta mañana es el siguiente: las señales no salvan. Ese es el título para esta mañana. Las señales no salvan. Y me gustaría hacer la aclaración en esta hora. Cuando me refiero a las señales, me estoy refiriendo específicamente a los milagros, a las sanidades, a las cosas sobrenaturales que ocurren cuando un creyente le cree al Señor, cuando un hermano, cuando una hermana, cuando una congregación le cree a Dios, entonces Dios se glorifica mandando este tipo de señales. Y no quisiera que alguien me malinterpretara en esta mañana y dijera: pastor, ¿qué está diciendo? ¿Significa que las señales no son de Dios? Bueno, ya vamos a ver un poco más acerca de esto. No estoy diciendo que no creemos en las señales, pero una vez más lea conmigo por favor Marcos capítulo 16, el verso 17, para que podamos irlo comprendiendo un poquitito más. Marcos capítulo 16, el verso 17. Si usted lo tiene una vez más, me dice amén. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Note lo que la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. No dice que nosotros como creyentes debemos seguir a las señales. Quiero aclarar esto porque eso es algo que está pasando hoy en día, en donde hay muchísima confusión. No estoy diciendo que Dios no haga milagros, que Dios no haga sanidades en este tiempo como lo hizo en el tiempo antiguo,
antiguo y durante la época de la iglesia primitiva. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces personas, aún creyentes de las mismas congregaciones, de alguna manera están más pendientes de las señales, de los milagros y de las sanidades, que lo que realmente nuestro Dios nos ha dejado establecido en su bendita palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 4, el verso 23. Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 23. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo muchísimos milagros. Él hizo muchas señales. Mateo, capítulo 4, el verso 23 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Dice la escritura en Mateo capítulo 4, el verso 23 en adelante: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, amado hermano, cuando nuestro Señor hizo todos estos milagros, sabemos que van a ocurrir señales, que van a ocurrir cosas que no son comunes de verla. Y es allí donde nosotros, como pueblo de Dios, sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios sana, sabemos que Dios puede restaurar la vida de un paralítico, de un ciego, de alguien que está mudo. Pero nosotros no debemos quedarnos solamente con las señales, sino que debemos seguir, alabar y glorificar al que hace los milagros, al que hace las sanidades. Comúnmente en estos tiempos muchísimas congregaciones están haciendo uso de muchas farsas, de muchas mentiras. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en este tiempo hay muchísimas personas, incluyendo los creyentes, que están esperando ver algún tipo de señal para poder creer. Imagínense, si no ven alguna señal, y eso no es típico en el ser humano, es bastante común, si no ven a que algo sobrenatural ocurre, entonces no lo creen. Y es allí donde podemos encontrar, y no lo estoy inventando, muchas veces a través de las plataformas sociales o a través de la misma internet, podemos encontrar congregaciones enteras que, para llamar la atención, para acaparar personas que vengan a sus congregaciones o a sus lugares donde ellos hacen su culto, tienen que hacer uso del engaño. No es de extrañarnos que hay ejemplos verídicos de personas que han tenido que contratar a alguien donde le dice: mire, tú vas a fingir que estás ciego, tú vas a fingir que estás sordo, tú vas a fingir que estás paralítico, y vas a pasar al altar, y va a venir el fulano de tal, el profeta, el evangelista, el misionero, y de fama y esto y lo otro, y vamos a hacer ahí algo poderoso, un show tremendo, para que las personas que estén allí, las cámaras van a estar ahí, entonces la gente va a comenzar a creer. Repito, no estoy diciendo que Dios todavía no hace milagros, no estoy diciendo que Dios todavía no se manifiesta de esa manera, pero lamentablemente el tiempo, la época en la cual nosotros estamos viviendo, hay millones de personas que, para poder acercarse, para poder trabajar en la obra, para poder hacer algo, están esperando ver algo sobrenatural. Y si no ocurre eso sobrenatural, entonces Dios no está ahí. Y ese es un grave error. Por ejemplo, hace un tiempo acá nos visitó una familia, y casi muy a menudo esa familia nos decía a nosotros: pastor, pero yo no veo que ahí haya sanidades en la iglesia donde estamos nosotros. Y me lo decía así, face to face, en la carita: yo no veo que ahí se haya milagros, yo no veo que haya sanidades. Yo veo en otras iglesias, en otras congregaciones, que allá la gente, los paralíticos, salen caminando, me decía.
Entonces yo le decía a ella, por supuesto no me molesta, nosotros podemos acercarnos al pastor y hablar confiadamente. Y yo le decía, hermana, significa que porque no hay un paralítico que esté caminando, porque no hay un ciego que no esté recibiendo la vista, porque no haya un mudo que no esté hablando, porque no haya un sordo que está escuchando, significa que Dios no está en ese lugar. ¿Qué cree usted? Amén. Pregunto esto, porque es importante que nosotros como creyentes entendamos que por el hecho de que no miremos señales, no significa que Dios no esté en ese lugar. No significa que Dios no está obrando en ese lugar. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el punto en el cual muchas veces, por eso podemos ver muchísimas congregaciones que están haciendo uso de tantas herramientas. ¿Para qué? Para tratar de llamar la atención de las personas allá afuera. Porque muchas personas lamentablemente se mueven por lo que miran, por lo que escuchan. Y si hay una congregación que está de esta manera y de esta, y ahí vemos que hay milagros, que hay cosas sobrenaturales, entonces seguramente Dios está allí. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 13, el verso 10 en adelante. Es interesante lo que estoy diciendo, mi hermano, y no quiero que me malinterprete. Voy a repetir una vez más. No estoy diciendo que Dios no hace milagro, que Dios no puede levantar paralíticos, que Dios no puede sanar a sordos. No estoy diciendo eso. Claro que sí, todavía ocurre y efectivamente hay señales, pero debemos estar claros y entender que un milagro, una sanidad no salva a la persona. El milagro, la sanidad ocurrió por causa de que hubo una persona que le creyó a Dios. Por causa de que Dios se quiere glorificar en esa persona. Los milagros, las sanidades, todas esas cosas vienen para fortalecer la vida del creyente, no para confesar o declararle una sanidad, una salvación a la persona. Lucas capítulo 13, el verso 10 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Lucas capítulo 13, el verso 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, es decir, en un templo, en el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Cuando comenzamos a ver el Nuevo Testamento, podemos encontrar muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que Dios, o más bien dicho, que el Señor Jesucristo realizó milagros en cada uno de ellos. Pero nos damos cuenta que por el hecho que el Señor Jesucristo haya hecho un milagro en ellos, no significa que obtuvieron su salvación. Porque es más importante la salvación que un milagro. Yo creo en los milagros, creo en todo lo que la palabra de Dios dice, pero yo no puedo andar siguiendo los milagros. Yo no puedo andar siguiendo las señales. Yo no puedo andar detrás de aquel de fama internacional, que incluso a veces las personas pueden viajar de un lado a otro porque viene fulano y ese es de fama internacional, Dios lo usa y aquí allá, y entonces anda detrás de la persona y no detrás de su salvación. Cuando yo estudiaba en el bachillerato, me recuerdo que en esa congregación de repente dijeron: va a venir el hermano tal y tal, Dios lo usa en milagros, en sanidad, y esa congregación casi no llegaba gente. Era bien poco el grupo de hermanos que llegaban. Pero cuando dijeron que el tal hermano iba a llegar, que era sanidad,
Wow, usted hubiera visto ese culto, estaba repleto, ni cabía la gente ahí, hasta la puerta tuvo que tener abierta porque la gente no cabía. Ahora, ¿está mal hacer eso? No, en ningún momento, pero vuelvo y repito, como creyentes, como cristianos, debemos de ser cuidadosos en saber de que primero y antes que cualquier cosa es nuestra salvación. Primero que un milagro está mi salvación, estar seguro, estar convencido que mi salvación está al día delante de la presencia de Dios. Porque yo puedo recibir un milagro y continuar viviendo en pecado. Yo puedo recibir un milagro y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Lo vemos en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo? Y al final, ¿en dónde terminó la gran mayoría de estas personas? Con sus vidas como cualquier otra persona. ¿Se recuerda cuando el Señor hizo la provisión de la alimentación de los 5,000? Y luego de los 4,000, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué gran milagro más poderoso! ¡Qué señal más tremenda! Pero en el día de Pentecostés, ¿a dónde están esos 5,000 creyentes o personas seguidores del Señor Jesucristo que estaban siendo alimentados en ese día donde más de 5,000 fueron alimentados? O en la otra ocasión cuando más de 4,000 fueron alimentados. ¿A dónde estaban en el día de Pentecostés? Ahora, estoy mencionando esto porque nosotros como pueblo debemos entender que las señales, los milagros y todo eso son consecuencia de creer y tenerle fe a Dios, y que son un beneficio y que son un provecho, si lo podemos decir, para nosotros, pero eso no nos está garantizando la salvación. Podemos ver que en esta Semana Santa muchas personas allá en mi país hacen las procesiones en donde las calles las llenan con figuras, hacen las alfombras que le dicen allá en mi país, con sal de colores, y forman dibujos y tantas cosas, y puede ser, algunas son larguísimas, hasta de 2 calles o 3 cuadras de largo y todo eso, y cuidadito vaya a pasar un animalito o alguna persona lo vaya a destruir, porque no es para el Señor que va a pasar ahí. Entonces yo digo, ¿cuál Señor? No, pues el pichinguito que van cargando, y donde muchas personas van cargándolo y ellos van pisoteando la dichosa alfombra. Entonces nos damos cuenta al final donde digo, entonces, ¿estamos preocupados por nuestra salvación o estamos preocupados por seguir las señales? Por lo pomposo, por lo llamativo, por lo atractivo. Repito, hermanos, lamentablemente el mundo en el cual vivimos, las personas a veces están más preocupados por la apariencia, por tener un buen templo. No estoy en contra con tener un buen templo, no estoy en contra de tener buenas sillas, pero la gente está preocupado por lo exterior y no realmente por la salvación. ¿Cuántas veces podemos ver en diferentes congregaciones diciendo, y sale las noticias diciendo ahí que allí se le pagó a fulano de tal para hacer trampa, para fingir algo que no era, y muchas veces la gente lo mira y no lo está creyendo? La gente dice, no, es un invento, es una farsa que le han levantado al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y aquí y allá, y estamos viendo que la misma noticia está ocurriendo. Hace poco comentaba con un hermano muy querido, porque casualmente me mandó una predicación él, de una persona que no es apostólico, y bueno, yo soy bastante educado, y entonces me llamó un poco la atención el nombre de esa persona. Y usted sabe, ahora con la internet podemos tener acceso a muchísimas cosas, y me dice ese hermano, este varón de Dios, viera cómo Dios lo usa, tremendo varón de Dios. Y yo, wow. Bueno, y me pongo a investigar un poquito y me doy cuenta que el varón de Dios ha estado preso, acaba de salir de la cárcel. 7 años ha estado en la cárcel. Y le escribo al hermano, hermano, ¿usted se dio cuenta que el gran varón de Dios que usted me está hablando, ese hombre acaba de salir de la cárcel? Ah, pero es una farsa, eso es mentira. Y yo,
Ok, bueno, sería bueno que investigáramos un poquito más para estar más seguros de lo que está pasando. No vaya a ser que estemos hablando más de la cuenta. No, es un varón de Dios, es un hombre intachable y todo eso. Bueno, entonces hay que investigar un poquito más. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén, amén. Porque eso está pasando. Pero muchas veces el pueblo de Dios no tiene la madurez para comenzar a ver todas estas cosas, para discernir lo que está ocurriendo. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, el verso 14. 2 Corintios capítulo 11, el verso 14. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Aleluya. 2 Corintios capítulo 11, el verso 14. Cuando usted lo tenga me dice aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla. Dice así su Biblia. Y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo, ¿quién? Satanás. ¿Quién es Satanás? Se disfraza como ángel de luz. Lo voy a leer una vez más. Y no es maravilla porque el mismo Satanás el diablo, el cachudo, como usted le quiera llamar o lo conozca, se disfraza como ángel de luz. Pregunto, ¿Satanás no se puede disfrazar también? ¿Satanás no puede hacer milagros? ¿Satanás no puede hacer sanidades? ¿Satanás no puede hacer señales? Wow, ¿verdad que sí? Sí lo puede hacer. Miremos algunos ejemplos. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 8, el verso 6 en adelante. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Repito, no me malinterpreten. No estoy diciendo que todas las señales, los milagros que se dan son obra de Satanás. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos ser cuidadosos, que debemos de escudriñar qué clase de espíritu, qué clase de en este caso de persona es sobre quien se está manifestando lo que está ocurriendo. Éxodo capítulo 8, el verso 6, cuando usted lo tenga me dice amén. Dice la palabra de Dios, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El verso 7, y los hechiceros hicieron, ¿qué hicieron los hechiceros? Lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Se recuerda cuando el Señor levanta a Moisés y le dice ve y a la tierra de Egipto y saca a mi pueblo de la esclavitud? Y Moisés dice, Señor, yo no sé hablar, como que la lengua se me traba y todo eso, soy tartamudo. Entonces el Señor le dice, entonces te voy a mandar a tu hermano Aarón y vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Sabemos que Moisés llegó, habla con el faraón y le dice el Señor que dejes ir a su pueblo y va a venir y me va a alabar, me va a glorificar en el desierto. Sabemos que faraón no escuchó por ningún momento, no prestó atención. Entonces viene una vez más, Moisés habla al Señor y le dice, Señor, él no me está creyendo con palabra. Entonces el Señor le dice, entonces vas a comenzar a hacer un instrumento para mostrar en ti, voy a mostrar en ti mi poder. Van a ocurrir milagros, van a ocurrir señales, van a ocurrir cosas sobrenaturales para que Faraón comience a creer. Y llegamos a este punto donde Dios a través de Moisés está haciendo este milagro, que ranas vengan sobre la nación de Egipto. Pero dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer, que los magos, los encantadores, aquellos que sirven al diablo, pues lo que acabamos de leer, el Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. Dice que hicieron exactamente lo mismo que Dios acababa de hacer a través de su siervo Moisés y Aarón. Dice así su Biblia, una vez más, leámoslo, verso 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Me imagino que Moisés y Aarón, cuando vieron el milagro primeramente que Dios estaba haciendo, las señales que estaban ocurriendo, vieron, wow, se sintieron contentos, pero de repente ven que
los hechiceros también están haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor vino la duda, la inquietud, Señor, ¿qué está pasando acá? Señales estás mostrando tú, Señor, pero también ellos están mostrando señal. Ahora miremos lo que la gente, la población de Egipto está creyendo. Bueno, si ellos lo hacen, también los encantadores lo hicieron. Entonces, por lo tanto, no es tan cierto que el Dios de ellos está con ellos, sino que los encantadores lo pueden hacer. O miremos en última instancia qué pensó Faraón, el Faraón de Egipto. Si sus encantadores lo podían hacer, entonces él dice, entonces no tengo por qué dejar ir a este pueblo. Vaya conmigo a otro ejemplo aquí, por favor. En Éxodo capítulo 7, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahí cerca. Éxodo capítulo 7, el verso 20 en adelante. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 7, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. El siguiente verso, que es el 21, dice, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Una vez más vemos que los hechiceros hicieron exactamente lo mismo. Ahora pregunto, por un momento, vaya usted a ese lugar, ¿qué usted hubiera hecho? Moisés llega predicando la palabra del Dios verdadero con señales y maravillas, pero también los encantadores de Egipto hacen exactamente lo mismo. ¿A quién hubiera creído usted? ¿A quién hubiera creído? Moisés está hablando del Dios verdadero, pero también los encantadores están mostrando señales. Ahora, nosotros sabemos, por eso en esta mañana estamos hablando que las señales no salvan. No importa si se manifiesta, si es una obra de Dios o es una obra del enemigo, pero las señales no salvan. Sabemos que si son de parte de Dios, van a ser para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a buscar más de Dios, a consagrarnos más de Dios, más en el Señor. Pero si vienen por parte del enemigo, van a venir para crear confusión, para que el pueblo esté confundido, y al final, en vez de estar adorando a Dios, está adorando cosas que no convienen. Y eso es bastante peligroso, porque hoy en día encontramos creyentes que están diciendo, si es al mismo Dios adoramos. Da lo mismo ir a la católica o a la catocha como ir a la evangélica, es lo mismo. Allá es un templo, aquí es un templo. Da lo mismo ir allá donde andan bien empantalonadas las mujeres y bien todo como los hombres andan desordenados, que ir a esta otra, es lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Pues eso es precisamente lo que el Señor quiere, que nosotros como pueblo de Dios comencemos a ir un poquitito más allá, comencemos a escudriñar lo que está frente a nosotros y nos percatemos no por lo que dice, sino con la palabra de Dios, que confrontemos y traigamos todo eso a la palabra de Dios y nos percatemos si realmente eso es de Dios. Amén. ¿Cuántas veces podemos ver que se están enseñando, se están proyectando, se están dando cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios, pero muchas personas las están aceptando? Muchas personas están diciendo, no, es que seguramente Dios tiene que estar allí.
porque yo veo que ahí ha ocurrido un milagro. Si Dios no estuviera allí, mire cómo está de lleno ese lugar. Y mire donde nosotros unos cuantos, un poquito. Y ahí está repleto ese lugar. Entonces, el que un lugar esté repleto no significa que Dios está en ese lugar. No estoy diciendo que Dios no puede estar ahí, claro que sí, pero es una manera, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que escudriñar todo lo que está a nuestro alrededor. Estaba viendo el reportaje de una congregación allá en California y me llamaba mucho la atención y a la vez me dio un poco de risa. Pero es algo que pasa. Casualmente en esa congregación, es una congregación grande, y casualmente el pastor con un poco de como de orgullo decía él: nosotros en la iglesia aquí, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, tanto así que en cada culto, ellos tienen 4 cultos los días domingos, en cada culto nosotros recogemos $15,000 de ofrenda, decía él. Entonces, y me dio un poco de risa, y a la vez porque lo escuchaba así un poco y todo eso. Y miren, en cada culto nosotros recogemos al menos $15,000. Y entonces digo yo, wow, hacen 4 cultos por domingo, entonces están allí, más o menos están recibiendo un domingo $60,000 de ofrenda. Wow, digo yo, qué tremendo y todo eso. Y comienza él a decir, pero ¿sabe por qué es? Porque aquí hay milagros, aquí hay sanidades, aquí hay esto. Y se sentía que un poco como con un concepto más alto, y decía, porque aquí Dios sí se manifiesta. Y la gente se da cuenta, y la gente hace esto, y la gente acá, y entonces la gente da plata, ayuda y colabora, porque aquí sí hay milagros. Y yo me quedo pensativo y digo yo, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Escudriñar los espíritus. Escudriñar los espíritus. Porque no podemos llegar a un punto donde decir, como esa iglesia se mira muy lujosa, está llena, buen sonido, buen equipo de sonido, coristas y aquí profesionales y esto acá, y la otra como está debajo de un árbol que a puras penas tienen donde sentarse, donde el calor está muy fuerte, seguramente allí no está Dios. Ojo, podríamos estar equivocados, podríamos estar siguiendo señales y no siguiendo al autor de nuestra salvación. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 9 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 9 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. No me malinterprete, no estoy hablando o diciendo que en las congregaciones grandes no está Dios con ellos. No estoy diciendo eso. Solamente estoy usando ejemplos para que podamos de alguna manera comparar y entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 9, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Es decir, era alguien, un brujo, pero ahora se había convertido al evangelio. Pero sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y había que engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Note lo que dice la palabra de Dios. Un hombre que se dedicaba al ocultismo, a la magia negra y a cosas satánicas. ¿Qué había hecho él? Pues le había dicho a la gente que todo lo que hacía, señales ocurrían, puesto que la palabra de Dios lo está mencionando. Es que señales ocurrían cuando este hombre le decía a la gente, esto que está pasando es por el gran poder de Dios. Y la gente estaba con la boca abierta. Y la gente estaba, Simón, ¿en qué te podemos ayudar? Y la gente estaba, Simón, y si oras por mí, ¿cuánto me vas a cobrar? Bueno, lo que Dios ponga en tu corazón, dame unos 30 pesitos y ya estamos. ¿Verdad? Y la gente estaba allí. Y la gente estaba siguiendo
en sus mentes el gran poder de Dios. Ahora, pregunto, ¿cuántas personas hay hoy en día, en este 2023, que solamente están siguiendo las señales? Que solamente andan detrás de las señales. Y si no miran señales, entonces no está Dios allí. Si no hay un milagro, entonces Dios no está allí. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a nosotros a escudriñar la palabra de Dios, a creerle al Señor, a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Satanás, el diablo, se puede disfrazar como un ángel de luz. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el verso 16 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 16. Curiosamente, una vez que estuve, bueno, varias veces, porque vivía cerca ahí de Esquipulas, Guatemala. Ahí está la catedral, ahí donde está el famoso Cristo Negro, ahí en Guatemala. Y la gente hace unas colas larguísimas para poder ver al Cristo Negro. Pero no solamente verlo, sino que lleva ofrenda, dinero, lleva de todo ahí para poder llevar como ofrenda al dichoso Cristo Negro. No sé en qué parte de la Biblia lo han encontrado que hay un Cristo Negro, no lo sé, pero ahí está un Cristo Negro, ahí está un pichinguito pintado de negro. Entonces la gente va y la gente hace penitencia, hace ofrenda, algunos van de rodillas, todo el camino ahí, la calle de Esquipula, la calle principal de Esquipula, van allí y así de rodillas, otros haciendo otras cosas, pero al final siguiendo las señales. Nunca se ha movido del lugar el pichinguito, pero la gente está siguiendo las señales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 16 en adelante, dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quién iba a la oración? El hermano Pablo con el hermano Silas. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Así que cuidado, cuando usted viene a la casa de Dios a orar, le puede salir cualquier cosa para tratar de estorbarlo para que no venga a la casa del Señor. Comenzamos una vez más. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Dice el verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu que estaba dentro de ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba pasando? Un espíritu que estaba poseyendo a una muchacha y la utilizaban para adivinar. ¿Cuántas veces podemos encontrar hasta creyentes consultando adivinas? Personas que le leen la mano, que le fuman el puro, que el tarot, que el horóscopo y tantas cosas encontramos, porque ahí hay señales. Porque ahí sí veo respuesta en el momento. Sí, pero miremos la otra parte. ¿Cuánto están cobrando? Porque no es de gratis. La gente muchas veces, ay, que galán en la iglesia católica, allá no piden ofrendas, ni diezmos, ni nada. Que galán. Bueno, ¿cuánto le cobran por una misa? Se murió fulano, mire padre, venga y me hace aquí un novenario. ¿Cuánto le va a cobrar? Se quiere hacer el bautismo, le cobra. Quiere el casamiento, le cobra. Y todo es cobrado. Mire, mi fulano creemos que se fue a una eternidad de condenación. Bueno, lo sacamos del infierno y lo traemos para el purgatorio. ¿Cuánto va a pagar? La gente no dice eso, ¿verdad? Solamente está siguiendo las señales, porque parece que las señales son mucho más importantes.
Gloria a Dios por las señales, porque Dios se glorifica, pero las señales son para que nosotros creamos y tengamos más fe y nos acerquemos más al Señor Jesucristo. Y si ocurren, gloria a Dios, y si no ocurren también, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando y glorificando al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. ¿Sabe que muchos les encanta, hasta están promoviendo y le dan compartir a todo tipo de prédicas porque ahí sí hay milagros? Me comentaba alguien bien cercano también a mí, me dijo: mire, hermano, viera a este varón, lo debería de ver, viera cómo Dios lo usa, me dice. Este hombre está bautizando miles y miles de personas en todo el mundo. Ah, ¿de verdad? Sí. Y la gente recibe el Espíritu Santo, inmediatamente sale de las aguas bautismales. La gente sale llena del Espíritu Santo, hablando en nueva lengua. Y viera qué varón de Dios y todo eso. Ah, bueno. Y me mandó varios videos. Usted sabe, la gente manda videos, porque ahí está Dios, ahí está Dios. Y nos damos cuenta que allá, para arriba y para abajo, pero toda esa gente ni siquiera tiene un lugar donde congregarse. Porque él ni siquiera vive acá, vive en otros países, de Australia parece. Y anda por todos lados, y anda, y ya no voy a seguir diciendo muchas cosas que están pasando allí, anomalía. Entonces nos damos cuenta que vivimos en el tiempo en donde la gente quiere ver señales. Donde la gente dice: bueno, ¿y aquí qué hubo, pastor? Yo no veo señales acá. ¿Dónde están las señales? Es que yo no soy el que hago las señales. Quien las hace es nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que el requisito previo para poder experimentar, para poder ver las señales es, número 1, creer en el Señor Jesucristo. Número 2, tener fe en Él y creer que Él lo va a hacer. Si nosotros no le creemos a Él, entonces no van a ocurrir milagros. No van a ocurrir esas señales que tanto muchas veces queremos ver. Pregunto yo en esta mañana, ¿significa de que si no hay señales de esa manera, como milagros, sanidades, cojos saltando, paralíticos siendo liberados o recibiendo la sanidad, Dios no está en este lugar? Es una buena pregunta. ¿Significa que Dios no está en este lugar? Oh, porque este lugar no está lleno. ¿Dios no está en este lugar? Pregunto. Amén. Es importante que nosotros entendamos, las señales son un complemento para nosotros. Gloria a Dios por las señales. Pero ¿y si no hay señales? 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 ¿Será que Dios no está? ¿O será que vamos a decir, como dijo un hermano allá en mi país, dijo: yo aquí no veo nada claro, entonces me voy de esta iglesia? Ahí se fue. Y nunca más regresó. Porque yo no veo aquí señales, yo no veo que aquí ocurra nada. Y si no pasa nada, entonces nos vamos a ir de la iglesia. Vamos a dejar de orar, vamos a dejar de congregarnos, vamos a dejar de perseverar, vamos a dejar de buscar la presencia de Dios. Podría ser que el Señor nos está probando para ver si nosotros somos capaces de resistir y decir: Señor, si no recibo el milagro, si no recibo la sanidad, si mi familiar no se convierte, no significa que yo no te voy a alabar, yo te voy a glorificar, yo te voy a bendecir, aunque yo no tenga nada, aunque no reciba ese milagro, yo voy a alabar tu santo nombre, voy a seguir exaltándote mientras vida haya en mí. Porque realmente lo que a nosotros nos debe preocupar como creyentes es nuestra salvación. Y la salvación no depende si hay una sanidad, si hay un milagro, si hay lenguas o no. ¿Sabe que hay congregaciones en donde tienen que fingir las lenguas? Hay congregaciones donde tienen que fingir las lenguas. ¿Para qué? Para acaparar la atención de las personas. A lo mejor usted ha visto ese video que está ahí un mechudo ahí con su cola ahí amarrado el pelo, que ya no se sabe si es hombre o es mujer, con el pelo largo. Y entonces le dice: mire, le dice a la otra, la empantalonada ahí, la muchacha empantalonada, hermana, empantalonada: vaya usted, le dice, vaya, va usted, yo voy a hablar estas lenguas y usted va a interpretar las lenguas que el Espíritu está dando en este momento.
Y ahí empiezan a hablar cosas que a saber dónde se las sacó. Y ahí está la otra. Dice el santo, aquí y allá y ahí. Y la gente está, ¡eh! Dios está aquí, Dios está aquí. Entonces tienen necesidad de fingir, de imitar. ¿Por qué? Porque la gente está interesada en eso. La gente quiere ver. Quiere ver. Es raro y contado el que dice, Señor, si yo no veo nada, a mí no me importa. Si yo no veo un paralítico siendo que está caminando, a mí no me importa, Señor. Yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir, yo te voy a glorificar. A mí no me importa si yo no veo alguien como ahora ponen un niño allí que dice que tenía un pie o una piernita más corta que la otra, entonces lo ponen a la par y en ese momento ocurrió el milagro y tienen que abrir el puño de cámara porque venga la cámara, sígame acá, mira el milagro, mira la sanidad, mira lo que Dios va a hacer. ¿Cuándo el Señor Jesucristo anduvo pidiendo o trayendo cámaras o llamando la atención de la gente? Miren, vengan lo que voy a hacer, miren, vean. Nunca. Eso me parece más como Simón el mago, que trataba de acaparar. Miren lo que yo hago por el gran poder de Dios. Así hay muchas congregaciones hoy en día. Miren aquí al poder de Dios. Mire que fulano, que cómo Dios lo usa. Y ahí está, mire que llenó el estadio y la gente está como loca. Y eso está pasando desde Centroamérica, Sudamérica, Europa y en todo el mundo, porque la gente está siguiendo las señales. No digo que no debemos prestar atención a todo eso y no digo que Dios no lo está haciendo. Claro que sí, Dios lo está haciendo, pero lo más importante para nosotros es cómo está nuestra salvación, cómo está mi vida delante de Dios. Y pregunto en esta hora, ¿cómo es que nosotros somos salvos de verdad? Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. ¿Cómo es que nosotros somos salvos de verdad? Porque repito, puedo haber experimentado un milagro y una sanidad de parte del Señor Jesucristo y en este momento estar perdido. En este momento estar viviendo como vive el mundo. En este momento estar actuando y pensando como vive la gente que ni siquiera teme a Dios. Entonces de nada sirvió el milagro. Sí, en el momento pues hay personas que vienen a la iglesia y solo reciben su milagro y luego se van. Porque solo querían el milagro y de ahí ya se le olvidó todo. Pero en el Señor es más que un milagro. El Señor es nuestra salvación. Él es nuestra libertad. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manera como obtenemos nuestra salvación, cuando venimos y nos arrepentimos, cuando nosotros nos bautizamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Entonces en ese momento ocurre el milagro, la salvación. En ese momento ocurre lo que es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creo que eso es lo que más nos debe importar a nosotros como iglesia, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque hay millones de personas que han recibido milagro en todo el mundo y en este momento sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Los milagros o la salvación? ¿Las señales o su salvación? ¿Qué es más importante? Amén. Es importante que miremos eso. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19. Así que debemos entender que las señales no salvan. Las señales van a seguir ocurriendo, ocurrieron en el pasado, van a seguir pasando en este tiempo, pero las señales no salvan a nadie. Solamente es una manera como Dios se glorifica en alguien que le ha creído. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19. Cuando usted lo tenga me dice gloria a Dios. Dice, así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué necesitamos para comenzar a experimentar la presencia de Dios? Para comenzar a experimentar esos tiempos de refrigerio en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, entonces vamos a comenzar a experimentar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 1 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 1 en adelante. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos designó? 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, note lo que dice, que el Señor envió a más de 70 discípulos y los envió de casa en casa para que fueran a orar, para que llevaran las buenas nuevas de salvación, pero al mismo tiempo para que hicieran milagros, sanidades, para que señales se manifestaran en aquellos hogares donde los estaban recibiendo. Y seguramente entre estos discípulos estaban también los 12 que el Señor había escogido. Ahí estaba aquel que usted y yo lo mencionamos de vez en cuando, llamado Judas el Iscariote. Andaba haciendo milagros, andaba haciendo sanidades. ¿Y qué pasó con el hermano Judas al final? ¿Qué pasó con el hermano Judas al final? Traicionó al Señor Jesucristo. Pero ¿y no que andaba haciendo milagros? ¿Y no que señales estaban pasando? Amén, ¿me estoy dando a entender? Significa que señales no son un indicativo o una muestra de que Dios está haciendo todo. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que como pueblo de Dios tenemos que escudriñar todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que ser cuidadosos, porque a lo mejor alguien está manifestándose algo que a lo mejor no es de Dios. A lo mejor eso no proviene de Dios. Sabemos que al enemigo le encanta hacer mucho ruido. Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, el verso 13 en adelante. Marcos, capítulo 3, el verso 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Marcos capítulo 3, el verso 13 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Aleluya. Dice el Señor en su palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Verso 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí comienza a enumerar a cada uno de los que él les dio autoridad, y entre ellos estaba Judas el Iscariote. Le dio autoridad, como Dios nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros.
Porque usted no necesita ser pastor para tener la autoridad que Dios da. Porque la autoridad que Él da es para todos, para su iglesia. Si usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, usted tiene la autoridad de parte de Dios. Ahora lo que necesitamos es confiar en el Señor. No vamos a hacer ruido o escándalo cuando Dios nos use a alguno de nosotros para alguna sanidad o para un milagro. No vamos a hacer ruido. ¿Por qué vamos a hacer ruido? No, al contrario. Si Dios permite, Dios mismo va a abrir camino, va a abrir puerta para que esto se dé a conocer. Pero de lo contrario, nosotros seguimos nuestro caminar como si nada hubiera pasado. Lamentablemente en estos tiempos, la gente está haciendo mucho ruido. ¿Por qué? Porque el ruido llama la atención. El ruido inquieta. Hay muchos que a lo mejor no están tan firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo y posiblemente van a ser convencidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Ya casi estamos terminando. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres también, en todo lugar, es decir, si viven allá en Europa, en Centroamérica, Suramérica, aquí en esta parte del norte de América, dice, manda a todos los hombres y a las mujeres incluidas también, en todo lugar que se arrepientan. Ahora, le pregunto, ¿qué es mejor? ¿La salvación o los milagros? Póngase en pie en esta hora. ¿Qué es mejor? ¿La salvación o las señales? Señales van a seguir ocurriendo. Si nos vamos a la palabra de Dios, han ocurrido muchísimas señales. Y si continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que señales siempre van a seguir pasando. Así como en el tiempo de Moisés, estos brujos, hechiceros, podían hacer milagros también. Y mucha gente creyó. Así como Simón el mago engañó a muchísima gente. Y mucha gente creía que era por el poder de Dios. Así en este tiempo hay muchísimas congregaciones que están engañando a la gente. ¿Sabe que este día en muchos lugares celebran los huevitos de Pascua? ¿Sabe? En este día, en muchas congregaciones famosísimas celebran, o el día de ayer, o ayer y ahora, que es por lo general, celebran los huevitos de Pascua. Pregunto, ¿en qué parte de la palabra de Dios encontramos los huevos de Pascua? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Qué versión de Biblia? Quizás mi Biblia es una Biblia que está equivocada. Ay, dice que los niños se divierten y qué bonito que pasen un tiempo bonito como diversión. ¿En qué parte la Biblia habla de los huevitos de Pascua? Ni yo no lo he encontrado ni en la versión en inglés, ni en la versión en español, ni en otras versiones de Biblia. Jamás he encontrado los dichosos huevos de Pascua. Ah, pero es que la Casa Blanca, mire. Ah, bueno, usted ya lo dijo, en la Casa Blanca. Allí no son cristianos, allí son mundanos. Pero es que la iglesia tal y mire. Ah, es que esos son mundanos también porque no son de Dios. Perdóneme, pero si no está en la Biblia no lo podemos tomar como verdadero. Pero es que mire que no sé qué. Que el Papa lo dijo, bueno, que lo diga el Papa y lo diga el presidente de China y cualquier otra persona. Pero si no está en la palabra de Dios, no lo podemos creer. Estamos hablando de señales. La gente se mueve, dice, wow. Sabe que hace muchas congregaciones. Yo entiendo que esa es una estrategia para atraer gente,
para que el niño venga, mira, va a haber el día de Pascua, o el día de Halloween, o el día de esto y del otro, y ahí está, para acaparar a la gente. Pero esos son señales. ¿Pero son señales de Dios? No, son señales del diablo. Son señales de tradición, son señales que la gente se ha inventado en este mundo para acaparar a aquellos que todavía no han conocido la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando alguien no ha conocido la palabra de Dios, a todo le dice amén. Mire que puse la predicación del fulano, viera qué tremendo mensaje, y ahí lo pone, poderoso mensaje. No sabemos cómo es esa persona. Solo porque me gustó cómo mencionó estas palabritas y ya. Mire que a la pastora, y ahí están los nombres de todas las pastoras, la lista de pastoras que hay, y viera cómo Dios las usa, cómo Dios me ministra con esa palabra. ¿En qué parte de la Biblia encontramos pastoras? ¿En qué parte? Mujeres ejerciendo la autoridad como ministerio pastoral. ¿En qué parte, mi hermano? Son cosas que usted y yo necesitamos verdaderamente tomar el tiempo y acudir a la palabra de Dios para que nos demos cuenta. No es mi intención ofender o molestar a alguien, pero es importante que comencemos a tomar el tiempo para estudiar esta palabra de Dios, porque a lo mejor podríamos estar siguiendo señales, creyendo que es a Dios a quien estamos siguiendo, y no estamos siguiendo a Dios, sino que estamos siguiendo tradiciones, estamos siguiendo al mismo Satanás disfrazado como ángel de luz. Porque ¿quién podría pensar que los huevitos de Pascua es algo ofensivo? ¿A quién se le podría imaginar que eso es algo ofensivo? No, realmente no se mira como algo ofensivo. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Aparece en la Biblia? No, no aparece en la Biblia. Y así muchísimas otras cosas. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirles al Señor que nos ayude en esta hora, mis hermanos, porque realmente necesitamos venir a la palabra de Dios. Necesitamos acudir a la palabra de Dios. Necesitamos decirle al Señor que nos ayude a tener un espíritu de discernimiento en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en este día a tener un espíritu de discernimiento, un espíritu para poder discernir qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Las señales no salvan, pueblo de Dios. Gloria a Dios si Dios permite que haya milagros y sanidades. Gloria a Dios porque van a ocurrir y están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Gloria a Dios por todo eso. Pero tenemos que ser cuidadosos. No todo el que dice que es profeta de Dios es profeta de Dios. No todo el que dice que es usado realmente es usado. No todo el que dice aquí está Dios, vente para acá, realmente Dios está en ese lugar. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que venir a la palabra. Tenemos que venir en oración y decirle: Padre, ayúdame a discernir. Ya la palabra nos lo ha enseñado en este día. En el tiempo de Moisés, los hechiceros hacían lo mismo que Dios hacía a través de su siervo Moisés. Ellos hacían exactamente lo mismo. Satanás, el diablo, le gusta imitar. Le gusta imitar todo lo que es de Dios. Le gusta imitar todo lo que es de Dios. Y usted y yo